Edvard Munch fue un pintor y grabador noruego. Sus evocadoras obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo de comienzos del siglo XX. El pintor decía de sí mismo que, del mismo modo que Da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar las almas. Por ello, los temas más frecuentes en sus obras fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad, la angustia, la muerte y el erotismo. Se le considera precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras, además del mejor pintor noruego de todos los tiempos. En el género de terror, la conjunción entre imagen y texto es una herramienta poderosa para amplificar el impacto emocional. Mientras las palabras pueden detallar escenarios, describir emociones y sugerir lo inefable, las imágenes visualizan esos conceptos, intensificando la sensación de miedo o inquietud en el receptor. Esta dualidad permite que el terror opere en múltiples niveles: el intelectual, a través del análisis del texto, y el visceral, mediante el estímulo visual. Por ejemplo, las imágenes suelen ser intencionadamente ambiguas o desproporcionadas, lo que genera ansiedad al espectador, mientras que los textos ofrecen un marco interpretativo que sugiere el porqué o el cómo. El resultado es un efecto sinérgico donde ambos elementos, imagen y texto, se refuerzan mutuamente para evocar un terror más profundo y persistente. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente, el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Edvard Munch, 1892. El grito de Munch. En el grito, Edvard Munch utiliza esta relación de manera maestra. En cuanto a la imagen, la figura central es una representación abstracta de una persona que grita, con el rostro distorsionado y el cuerpo en tensión. El cielo, teñido de rojo y naranja, transmite urgencia y amenaza, mientras que las líneas ondulantes y el vacío del fondo intensifican la sensación de aislamiento y desesperación. En cuanto al texto, Munch complementa la pintura con su diario, donde describe haber sentido un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Estas palabras no solo explican la inspiración detrás de la obra, sino que también guían al receptor a interpretar la imagen como una expresión de terror universal y psicológico. Al combinar la fuerza evocadora de la imagen con las palabras de Munch, el grito trasciende la experiencia visual para convertirse en un ícono del terror existencial, invitando a cada espectador a explorar sus propios miedos internos. En el diario de Edvard Munch, donde describe la inspiración para su obra El Grito, la función poética del lenguaje se manifiesta en la selección de palabras y estructuras que transmiten de forma vívida una experiencia sensorial y emocional extrema. Esta función, definida por Jacobson como aquella que enfatiza la forma del mensaje en sí mismo, se refleja en la manera en que Munch utiliza verbos para crear una atmósfera de tensión y movimiento. Función poética del lenguaje. Descripciones sensoriales, utiliza Munch un montón de imágenes visuales y auditivas que evocan el horror y la desesperación, como el cielo se tiñó de rojo sangre o sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Estas expresiones intensifican el impacto emocional del texto. También utiliza la repetición y el ritmo, por la elección y disposición de los verbos que contribuyen a un ritmo narrativo que acentúa la urgencia y el terror de la escena. Metáforas y personificaciones abundan. Los elementos del paisaje, como el cielo y la naturaleza, se presentan casi como agentes vivos que colaboran en la experiencia de pavor. Uso de los verbos. Acción y percepción. Munch recurre a verbos dinámicos como tiñó, atravesó, grité, que enfatizan tanto las acciones externas como las reacciones internas.
Son verbos que ayudan a plasmar su interacción con el entorno de manera vívida. En cuanto a la conexión emocional, los verbos están cargados de emoción y a menudo comunican más que una simple acción. Por ejemplo, sentí y grité no solo describen eventos, sino también estados psicológicos intensos. En cuanto a los tiempos verbales, el uso del pasado refuerza la calidad narrativa del diario, transformando la experiencia en un recuerdo intenso que el lector revive junto al autor. Gracias por llegar hasta acá, Mariné.